¿verdad? Eh, Antes que nada, agradecerles su presencia del día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar con estas energías tan hermosas, ¿sí? Yo que en algún momento les decía, necesitamos analizar estas imágenes, ¿sí? No debemos de tomarlo a la ligera y tampoco debemos de explicar a grandes rasgos. Todo esto es importante que nosotros podamos entregar una descripción muy detallada. ¿A qué me refiero? Aquí esta imagen, si ustedes se dieron cuenta, el día de ayer hablábamos de estos dos niños, de la persona, bueno, la energía femenina, decíamos, pues es una loca, es una coqueta, ¿no? Pero vean que en esta parte del occipital, en la parte de la nuca, tiene otro rostro, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, tiene este otro rostro que se nota más, más masculino, pero tiene una advocación de Xolotl. Es interesante que todo esto podamos entender. Primero, primero vamos a hablar de esto, de los números, ¿sí? Entonces, toda aquella pareja, de acuerdo a su numeral, recuerden que ya en la clase pasada hablábamos que primero vamos a sacarle el tonal. Y justamente en esta semana, que el día de mañana inicia la semana, ¿verdad? El día jueves vamos a tener nuestra primera clase de Tonalapowali básico. Es para este año, Matlacli Wanyeyi Cali, este año 13 casa, es el último curso que vamos a dar de Tonalpoali básico, porque tenemos planes seguir trabajando con la energía del nahualismo. El primer, el primer círculo, el primer paso, ¿sí? Que ya algo ya lo estudiamos, pero necesitamos avanzar como, como una veintena, ¿verdad? Como en estos 20 energías vamos a desarrollar estas cualidades nahuálicas. Decíamos nosotros, a veces tenemos, yo les mandaba un video por ahí en el grupo que sobre el chamán, ¿qué es el chamán? ¿No? Y el abuelo ahí comentaba, dice, pues es que el ser nahual no es que te transformes. Ser nahual es vivir a conciencia también, en conexión con toda la energía sagrada. Pero, permíteme. Bien, entonces, yo les decía en este trabajo, ¿verdad? No es, no es que formemos a chamanes, no es que formemos a brujos como algunos pues nos adjudican, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos es entender la vida, permíteme. No entendemos, necesitamos entender la función de la vida en conexión con lo que nos rodea. Bueno, entonces, regresamos al tonal. La suma de estos dos tonales, la suma de estos dos tonales nos da el número 8. El número 8.
Es muy importante estudiar la numerología en nuestra cultura. Sí, ahí en YouTube hay una clase donde hablamos el significado de estos números. Mas, sin embargo, se habla de manera muy generalizada. Por ejemplo, C, de Centel, de Sem, de Centli, de una mazorquita que tiene muchos granitos, de un entero, pero está conformado de varias cosas que representan nuestro cuerpo, nuestros órganos. Ahora bien, dentro de esta numerología de uno, del 1 al 6, del 1 al 9, del 1 al 13, del 1 al 15, del 1 al 20, en el mundo nahuálico, tiene su significado. Tiene su significado. Tiene un porqué y para qué. Y eso, maestro, lo vamos a ver. Sí, hoy daré unas técnicas de cómo leer esto, de las parejitas. En la siguiente clase les voy a dar la clase de estos números. En una clase vamos a ver de 1 al 10. En la siguiente clase del 11 al 20, pero enfocado al mundo nahual. ¿Entienden? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ver con una óptica del nahual? Porque realmente para entender el Amoshli y cualquier Amoshli que ustedes tomen, que ustedes vean, necesitan verlo con una óptica del nahualismo, del nahual. La Toltecayotl, el Toltecat, es el conocimiento teórico. Y después del conocimiento teórico, viene el conocimiento del nahual. ¿Y cuál es? Practicarlo, hacerlo. Es más práctica el nahualismo que el toltecayo, ser toltecatl, ¿no? Porque toltecatl solamente es el conocimiento. Eso podemos leer todos estos libros, me convierto en un toltecatl. Sí, conozco mucho. Es como leernos todos los libros de Castaneda, todos los libros de Jacobo Grinberg, todos los libros que encontremos. Es hermoso, hermoso conocimiento. Pero si no lo practico, me quedo ahí, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con esto, hermanitos, ¿sí? La primera imagen que yo les muestro el día de hoy, ujú, vemos que es el número 8. ¿Qué representa el número 8? El tonal, el nahual, ¿sí? El nahual, el número 8, es el rumbo 8. El rumbo número 8 es el nahual. Y este rumbo lo abrimos cuando hicimos las prácticas nahuálicas en Huitzilipa, ¿sí? Abrimos este rumbo y lo tuvimos que cerrar porque es un portal, ¿no? Entonces, veamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de Yeyecat y Mictlantecutli? ¿En qué imagen lo vamos a encontrar? Aquí les puse en la presentación, si ustedes lo revisaron. ¿Ya lo vieron? Códice Borgia. El Códice Borgia, el de las trecenas, hermanitos, vean. Yeyecat y Mictlantecutli, ¿de acuerdo? Vamos paso a paso. Yeyecat y Mictlan, Cihuatl. ¿Ah? Mictlan, Cihuatl. Hacen una comunión de dar vida y dar muerte, ¿no?
¿sí? En este caso, vean, Yeyecatl como este mismo bastoncito que tiene, porque algunos dicen, no, si es un bastón, sí, pero a la vez es un elemento para sanar. Tal vez hayamos visto nosotros, algunos de nosotros, este tipo de bastón, ¿no? Es una herramienta, es para sanar. ¿M? Es un tipo de material de hueso para sanar energéticamente. Y vean aquí, este mismo Yayecatl, ese mismo bastoncito tiene acá, miren, por eso lo encerré. Solo que aquí a él lo adorna mejor. Quixochtlaquentía lo hace florecer, ¿no? ¿Sí? Ahora, veamos que este ser, este Yeyecatl, no está solo. Vean, sí tiene el piquito de Quetzalcóatl, pero en esta parte, vean, tiene otro rostro, ¿no? Este rostro, que podemos decir que es de Quetzalcóatl, de Yeyecatl, que no es totalmente Yeyecatl, vean, esta parte, su pintura facial, ¿a quién representa? Cocodrilo. ¿Es el cocodrilo? Porque nos está diciendo que hay que empoderar este ojito. Mucho lo hemos visto con Tonatiuh, ¿no se acuerdan? Como esta parte, su pintura facial para observar. Bueno, primero vamos a ver qué elementos trae. Vean, esta parte, si nosotros observamos, miren, este es una plantita de maíz y es de color amarillo. ¿Qué representa el color maíz? Perdón, el maicito, la mazorquita. ¿Qué energía representa? Centeo. Acenteo. Al principio generar del generador del sustento. Muy bien. Y vean, su atadito aquí, o sea, su Ixcuamecat. Su Ixcuamecat tiene la greca escalonada. Y la greca escalonada, ¿no? También representa geometría, conocimiento, tetzahualistli, predicción, presagio, pero también representa un eterno ciclicidad. Quiere decir que este ser masculino, siempre estará generando el sustento. Esta persona, entonces, le podemos decir a esta mujer o a este hombre, ustedes como pareja no les va a hacer falta el sustento afectivo, el sustento emocional, pero tienen que estar conscientes que ustedes van a generar ese sustento. Aquí lo dice, vean, ¿no? Pero vean, este atadito tiene un color rojo y blanco. ¿A quién hace advocación? Amixtli. Mm, Xli, Chipetotec. Tlazocamati, Ashipetote, que hermanitos. Entonces quiere decir que este personaje masculino es muy desprendido con su sustento, ¿no? Lo entrega tal cual. O sea, no dice, es que no, esto es mío y tú, a ver, búscale donde tú, no, yo genero. Acuérdense que yo les decía en algún momento, cuando generamos el sustento, pero así como lo generamos, así lo transmutamos, le damos, le entregamos a otras personas, así mismo, así mismo.
nos llega en abundancia. Mucha gente cree que ahorrar nada más tenerlo acá, ese es Claro que nos han enseñado así, ¿no? Que es la única escuela, sí, hay que ahorrar un poquito, pero también hay que compartirlo, ¿verdad? Entonces, este personaje es eso. Él es muy observador, tan observador que puede verificar a esta mujer, a Mictlan Siwat, sus cambios, sus estados de ánimo. Es una persona que muy fácilmente tiene esos cambios de ánimo. ¿Por qué? Porque es Mictlan Siwat. Ella a propósito puede cambiar sus estados de ánimo, su forma de ser, ¿sí? Y eso quiere decir que no quiere decir que sea ahora como lo conocemos actualmente una persona bipolar, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que nos está diciendo aquí justamente que él, Yeyekat, ve en ella todos esos cambios, por eso está señalando con su manita, vean a este personaje que está aquí, que es una advocación de Sholot, el que se cambia por sí mismo. Y él, Sholot, le está señalando a la noche, ¿no? En este caso, la energía femenina representa la noche y la energía masculina representa el sol. Pero vean, ¿cuántos tonalmeyot? ¿Qué es tonalmeyot? Son los rayos solares que emanan de este sol. Como pueden ver, son de color rojo. Es la irradiación. Pero recuerden que el número 3 es la creación. Entonces el hombre crea el sustento. El hombre no se sienta en su taburete, en este pequeño asientito de Ocelot. Él más bien se hinca, ¿sí? Entonces, aquí nos representa que esta persona sí sabe analizar, sí sabe visualizar, porque lo ve desde el corazón de lo que hace, pero no se queda ahí. Siempre está activo, está listo para poder lograr las cosas como pareja. Y esta mujer que vemos nosotros, vean, está totalmente ataviada de hojas de malinali. Ella maneja la medicina. Una de las medicinas es estar feliz, estar contento emocionalmente. A la vez que ella con su mandíbula de Miquisli nos dice, nos indica que ella devora toda esa energía negativa, ¿sí? Porque fíjense, muchos de nosotros, de lo que nos dicen, de lo que nos hacen, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hoy pues me llegan y me quitan lo poquitito de dinerito que tengo, ahorita así como están las cosas, ¿no? Con la inseguridad. Me lo quitan, pero yo decido quedarme en ese odio, en ese rencor, o mi gran Padre Universo, ojalá y les sirva este recurso que me lo quitaron, que yo lo conseguí con mucho esfuerzo, que yo lo tenía destinado para otros fines, pero ojalá les sirva. ¿Qué estoy haciendo? Estoy devorando, estoy dejando morir esa emoción, ese resentimiento que me va a afectar a mí. Por eso les mandaba por ahí en el grupo algunas imágenes de cómo nos afectan todas esas emociones en nuestros órganos. A veces nosotros nos autogeneramos todas esas enfermedades, ¿no? Que son que es contaminación de nuestra energía interna, de nuestra energía emocional.
de nuestro cuerpo emocional, ¿no? Pero bueno, regresando, podemos ver nosotros que está con el color rojo y el color gris, que es este color. ¿Han visto en algún signo el color rojo y el color gris? ¿Se acuerdan de este signo? ¿Qué sería? Oli, Olin. Entonces ella, Tlazocama Tenecnitzin, Olin, ella también representa el Olin, está en constante movimiento. ¿O acaso no en constante estamos muriendo, hermanitos? Ella es muy consciente de eso, de que está muriendo, estamos muriendo día a día. Que así como lo que nos presenta, miren aquí, nacemos, esta es vida, esta es muerte. Nacemos ya cargando la muerte, desde que nacemos empezamos a crecer, morir, morir, porque vamos dejando morir nuestro cuerpo, vamos dejando morir nuestro pensamiento, y eso no es malo, claro que no es malo, es metafórico. Solo que nos enseñaron que la muerte es algo malísimo, ¿entienden? Ahora bien, chequen su cabellera de este personaje, de esta mujer hermosa, vean. ¿Qué sería? ¿Hojitas de malinali? Porque no es una cabellera normal. Díganme ustedes, ¿no? Es de flujo de agua. Puede ser un flujo de agua, sí, puede ser, pero también puede ser, hermanitos, el sustento. el sustento medicinal Ujú. que esta mujer detecta a través de este cabellera, el cabello, ese sustento. También representa, como dice el hermanito, es el agua que va fluyendo, que hace que fluya la información, porque ella es mi clan, igual, puede detectar. Está muy empoderada con mi clan, igual. ¿No? Tiene su propio Ixcuameca. El Ixcuamecal, recuerden que es una protección, pero el Ixcuamecal también nos recuerda el color de Piltzintecutli. ¿Quién? El solecito ese hermoso, redondito que viene a salir al amanecer, ¿no? A mí me encanta observar el amanecer. Estoy emocionado que ya vamos a empezar a trabajar en Xochimilco. Hay días que me quedo y no me pierdo de toda esa hermosura de presenciar. ¿Qué es lo que nos enseña el Ixcuamecat, el color rojo? Nos enseña y indicamos nosotros, porque todo lo que nosotros, todo el atuendo que nosotros nos pongamos, tiene un significado. Al momento de amarrar nuestra cabeza, también activamos en esta parte nuestra percepción. Activamos también nuestro cerebro, toda nuestra percepción. Pero también protegemos nuestro tercer ojo, decimos, máxime en las ceremonias. Ahora bien, ella es una persona que está muy atento con el oído, ¿no? Muy atenta. Pero, si se dan cuenta aquí, no tiene el color blanco. Tiene el color, tiene un color jade. Pues por lógica, hermanito, si yo quiero ser feliz, pues yo voy a escuchar lo mejor. ¿Qué está en tendencia ahorita en política? Donde los políticos se arañaron y que se patearon, el otro está con su gargantilla ahí, que tronque todo esto. ¿Creen que ella escucharía todo eso y lo asimilaría para su vida? Eso pues no. No con eso quiere decir que va a ignorar todo el mundo, sí.
No, sino que ella selecciona lo que quiere que entre en este oído para que pueda armonizarse. ¿No? Después de esto, aquí en su cuello, desde aquí emana el color rojo. Es un trabajo de la fuerza de voluntad conectar con todos nuestros órganos, ¿no? Al mismo tiempo, vean su cuello. Este cuello, ¿con quién lo podemos encontrar? Es conexión con las energías, con los Tezcatlipoca. ¿Pero dónde lo podemos encontrar? Vean, les muestro. ¿Quién es ella? Mayagüel. Mayahuel, pero con advocación de Salchi, de Salchitlipe. No, de su boca. Teo. Tlazolteotl, ¿sí? Y vean, miren, y estos colorcitos, no los perdamos de vista. Estos colorcitos nos indican la conexión con la madre tierra para sanar, pero la conexión con los tezcatlipocas, pero la conexión con los rumbos, la conexión con los 4 elementos, la conexión con la medicina que hay en la madre tierra. Aquí la mujer está súper conectada más bien. Inclusive lo hace con reverencia, o sea, los dos se reverencian. Al momento de que ponen su rodilla, sí, si se dan cuenta, ella, al ponerse de frente, pone su rodilla derecha y Yeyekat pone su rodilla izquierda, ¿no? Les decía yo, los dos unen una sola energía. Ella pone la rodilla derecha, pero él pone la rodilla, ¿verdad? Izquierda. ¿Qué quiere decir? Ella representa lo tangible, él lo intangible y se unen en armonía. ¿Dónde dice que están en armonía? Aquí está, día y la noche. ¿Son conscientes? Aquí nos representa en la lectura, ¿eh? ¿Son conscientes de nuestras responsabilidades? Por eso en las pláticas le vamos a decir, no es que seas machista ni feminista, no. Debes de cumplir roles que te corresponden, también a ti como hombre. Debes de aprender a cumplir roles. ¿A dónde lo dice? Aquí, miren, esto es en armonía. Pero ¿por qué no ponen el sol completo y la luna completa? ¿Qué quiere decir? Que la mitad de ese trabajo armonioso lo van a poner ustedes dos que se unen en esta hermosa unión sagrada. Y la otra mitad, pues lo van el abuelito sol, la abuelita luna. También nos van a ayudar siempre y cuando nosotros estemos dispuestas a trabajar con ellos. ¿Sí me entienden? ¿No? En ese trabajo. Porque puede estar el abuelito sol, la abuelita luna. ¿Qué me importa lo que sea la abuelita luna? El abuelito sol, a mí qué me interesa. ¿Ellos qué me dan? Porque hay esa gente. ¿Mm? Entonces, lo que nos indica a nosotros es que podamos comprender. Vean, la luna, miren cuántos ojitos estelares tiene. Vean, 1, 2, 3, 4. ¿Qué creen que nos indica estos ojitos estelares que los podemos observar en la noche? Porque no los ponen en el día, ¿eh? Los ponen en la noche. ¿Quiénes serían? Sus 4 fases de Marciani. Representan las 4 fases lunares, por supuesto. ¿Qué más? La percepción de lo intangible. Ujú. Pero aquí, si se dan cuenta, nos dicen son ojitos estelares.
energías, astros. La Citlalti. La Citlaltin, las estrellas, la luna, Venus, Tlahuiz. Ah, sí, hermanito, sí, sí, sí. Venus, Tlahuiz, sí, el planeta Venus, Tlahuiz, Tlahuiz, Tlahuizcalpantecutli. ah, Xolotl. Aquí, miren, nos lo está indicando Xolotl. 4, Pero ¿por qué Xolotl no está totalmente negro? Pues es una estrella que brilla. ¿Sí? Y si se dan cuenta, Xolotl, aquí miren, tiene dos cuentitas, o sea, blanco y negro. El trabajar con lo interno, el cambiar, Ah, ¿sí? perdón, Temastiani. Estábamos hablando de los cuatro ojitos. Hablábamos uno que es Tlahuizcalpantecutli, Cholot, ¿y cuál serían los otros dos? Citlali, Citlaltin, las estrellas y la luna. También, hermanitos, son las cuatro fases lunares. Uno, dos, tres, cuatro. Que esta relación la mujer debe también entender las fases lunares. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y en cada uno de estos fases va a ir trabajando esta ciclicidad que le da la fertilidad de dar vida. Que justamente las hermanitas llega a una etapa que algunas de los 9 años, algunas a los 13 años empiezan con sus lunas, ¿no? Con esa menstruación. ¿Sí? Entonces, he ahí que nos indica la fertilidad. He ahí que nos indica, pues estos niños, esta pareja va a ser muy fértil, pero también estos niños deben de encarnar ellos el vivir como ese aprendizaje con el niño, ¿sí? Luego dicen algunos, híjole, pues estamos destinados a vivir a tener muchos hijos. Pues son muy fértiles esta pareja. Es una decisión, ¿no? Porque nos han dicho, y es una forma de control. Lo han hecho y lo han logrado. Nosotros como maestros, la matrícula de los niños ha disminuido, enorme. ¿Cuándo? Todas las políticas que van pasando, ven a las familias que tienen 10, 11 hijos, contrólese, tenga 2 hijos, para que les pueda dar todo lo que necesitan. No muchos de nosotros, de los de la vieja escuela, somos de familias extensas. Nosotros somos 7, yo soy el séptimo. Hay familias de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13. Pero todo esto lo vino a modificar la educación. Hay una historia muy hermosa de que la educación no está para el despertar de conciencia. La educación está para el control, para fabricar obreros. O digamos ustedes, yo lo viví con mi papá. Cada año engordaba 2 marranitos. Teníamos pollos, chivos, maíz, frijol y comíamos. ¿Pero qué nos enseñó el sistema? Eso es pobreza. Los que vivimos en las comunidades rurales, vamos al campo y colectamos ciruelas, que guamuchiles, que llamamos nosotros anonas, que mangos, guayabas. ¿No tienes huerta de mango? Agarra tu morralito, vas por el apanco, por donde está el corralito, cortas 2, 3 y no te dicen nada.
Sí, te regaña cuando ya llevas una caja, dos, tres. Vas a salir allá al río, ya llevas lleno tu morralito, te comes los manguitos. Y ahí está. Pero eso es ser pobre, nos dijeron. Pero bueno, regresando a esto, de esta parte, ¿no? Hay algo interesante, no sé si se dieron cuenta, esta parte, no sé si vean ustedes no vean ustedes mi cursor. ¿Qué forma le encuentran esta parte que está aquí? Aquí, miren, ¿dónde está mi cursor? ¿Qué forma le encuentran? ¿No? Aquí, miren, Mm, Como un seno. mm, puede ser, ¿no ven esto? es, es un puño, se parece a un puño. Se parece a un puño, así es. Pues, Y, Wiki. ajá, como si lo estuviera, es como esta mano, la mano derecha, como si lo estuviera agarrando, presionando el vientre de la mujer. ¿Se dieron cuenta? Miren, aquí está, miren la manita. Como que lo ¿Sí? está protegiendo, Temastiani. Como que lo está protegiendo la semillita que tiene, que es, pues, donde se genera la vida. Y esa misma mano avanza, traspasa esta cabellera. Esta es la mano derecha. Y es como la mano izquierda que lo está mostrando aquí, miren. ¿Por qué será? ¿Se acuerdan cuando les decía? Enviamos la energía, ¿no? Todo eso está súper interesante. Él, ella, ¿por qué él, ella? Porque también tiene su energía masculina. Ella protege ese, ese ombligo, ese vientre donde se va a generar nuevas vidas. Pero también está protegiendo el ombligo, protege su linaje. Ella es muy consciente que debe de dejar ese linaje de los hijos. Y esos hijos tendrán que trabajarse con mucha fuerza de voluntad porque están, miren, muy enérgicos estos niñitos. Y hay algo importante, ¿no? Que entre los dos van a tener hijos muy, muy conscientes, muy empoderados hacia el trabajo físico, espiritual, porque es Yeyeka Tlemiquiste. Alguien me decía, oiga, maestro, pero ¿por qué aquí usted dice que es la primera página? ¿Y dónde está? Aquí está. Y en este folletito también les compartí en el grupo esto. Sí, miren. Aquí empieza con otra imagen, ¿no? Dices que en si se dan cuenta aquí, miren, vienen las descripciones. Miren, aquí viene la suma, dice, cuando la suma de los números de los nombres calendáricos es 15, aquí miren esta, es 15, aquí nos hace la descripción. El hombre está pintado de rojo, color de luz y alegría, con una flor blanca en la mejilla. Tiene el yelmo de guerrero águila, valentía, en la mano los punzones de autosacrificio y una bolsa de copal. Se dedica al culto. La mujer tiene corona de flores blancas
también una flor blanca en la mejilla. De su boca sale un collar de cuentas de jade, palabras preciosas. Están sentados sobre tronos de piel de jaguar. Tienen posiciones de mundo. Los platos de ambos se voltean y se pierde un sustento. Pero la olla de la mujer está lleno de jade, riqueza. El sol brilla, claridad, fuerza y hermosura. Y bueno, nos hace una pequeña descripción, ¿verdad? Claro, es un altiliste de ellos. Recuerden que tronos, porque no hay reyes. Entonces son conceptos que también debemos de irlos asimilando y hacer una discernación, ¿no? Discernir toda esa parte. Bueno, regresando a lo que estamos viendo, veamos que esta mujer, y ahorita hacemos un resumen, tenemos aquí una olla volteada y adentro de esta olla entra esta serpiente. Pero vean, como esta serpiente, la mitad de este contenedor de olla le impregna de color rojo y amarillo. ¿Sí? ¿Qué representaría esa serpiente? El conocimiento de Mostiani, pero lo está expulsando de su cabeza. Pues supuestamente la olla es la cabeza de uno, ¿no? Exacto. Son Tecontli. Son Son Tecontli. ¿Qué más? Los Ocamati. Son Tontli, cabello. Sontli, la raíz. Contli, olla. Pero también está la otra palabra. Son tecomatl, del tecomate, ¿no? Como jarrito de ese bulito. Entonces, lo que está haciendo la serpiente está trabajando. Nos está hablando de esta cabeza y aquí tengo mi ocotito, de nuestra columna vertebral. Esa serpiente es nuestra columna vertebral. Nos dice, hagamos conciencia. ¿Se acuerdan? Elevemos nuestra energía sexual a través de nuestra columna vertebral. Controlar la energía. Y vean cómo todo esto, el mismo color rojo lo impregna, rojo y amarillo. Sí, Sebastián, hermanito Moisés, lo escuchamos. también el jarrito puede considerarse como la matriz o el vientre, ¿no? Y esa energía sexual que simboliza la serpiente detonada de rojo, también es la masculinidad, ¿no? Es la unión entre lo masculino y lo femenino. Está dotada, esta imagen yo la veo dotada de esa dualidad femenino-masculino. Y esa ollita también no se sale de esa misma dinámica de dualidad, ¿no? Con lo masculino y lo femenino, la energía sexual con la serpiente y el vientre con la cazuelita, con la matriz. ¿Qué más? Tlazocamati. Sí. Y si se dan cuenta, si le damos esa definición, estos puntitos, pues, ¿qué pasa cuando se tiene esta relación? Pues son los espermatozoides, ¿no? Es la conexión, es la fertilidad. Y vean, este contenedor del sustento está boca abajo. Al igual que esta ollita, miren, está en boca abajo. Pero en este está una cuentita de jade. ¿Llegamos a lo mismo? Este es un proceso, ¿eh? Este es un proceso. Este contenedor, este molcashit,
es justamente la semillita, que para la mujer es el óvulo, que para el hombre es el esperma. ¿Entienden? Se hace esta relación, de ahí que se obtienen, pues estos hermosos bebés que vemos aquí. Es un proceso, ¿no? Pero maestro, ¿por qué lo lee de derecha a izquierda? Porque justamente el Amushli así lo leemos. No lo leemos de arriba, de izquierda. Claro que si estamos, pues aquí está, mire el claro imagen. Si estamos con nuestro pensamiento occidental, empezamos de izquierda, así como estoy de frente a esta pantalla, es la 3, es la creación de un nuevo ser. Mictlanzihuatl, Xolotl, Quetzalcóatl, Centeotl, Malinali, noche y día, femenina y masculino. ¿Vieron cómo lo leí? De aquí. Y esto no. Se lee de abajo y de derecha a izquierda. O sea, este es el proceso, hermanitos. Cada uno de estos dos van a aportar esta semillita. Se crea lo que decía el hermanito Moisés, en alguna plática con él nos decía que es una caldera la parte sexual, ¿no? Entonces, pues es esta la conexión, la creación, y después de esto pasan los 13 tonalti más los 260, ahí aquí tenemos estos pequeñines, en la unión sagrada. Ahora vamos, ¿cómo le explicaríamos todo esta persona? Nosotros ya lo estudiamos. Vamos a decir, no, mano, lo estudiamos muy a profundidad, Temachani. No, tiene más. Tiene más. Ahora, ustedes, tú que tienes el número 4, tú que también tienes el número 4, y la suma es el número 8, les corresponde esta imagen. Los dos son muy fértiles para crear nuevos seres, necesitan trabajar en armonía. Tú tienes mucha medicina, tanto medicina interna como emociones, como intuición, como percepción, pero también tienes la medicina con las manos, sabes seleccionar las plantitas, sabes seleccionar los minerales, sabes sanar. Y eso te ayuda a transformar a los demás, por eso tienes a Xolotl aquí. Tú, como hombre, de acuerdo a esta imagen que nosotros vemos, tienes tu bastoncito de mando. O sea, tú sabes la importancia de tu presencia en esta unión, tú como Yehyécat. Siempre estás presente, pero este bastoncito te dice, tienes también que decirle a la persona, oyes, yo también soy importante en esta relación. A veces creemos que la persona, que la mujer, sabe que estamos ahí, ¿no? También decirle, mira, aquí estoy, te ayudo, ¿no? Tú tienes el poder de la palabra, del convencimiento, porque es lo que está haciendo aquí este personaje, está convenciendo a esta persona. El poder de la palabra, del convencimiento, el poder de mostrarles, enseñarle las cualidades a las demás personas. Tú como hombre tienes esa cualidad. Estás muy conectado con tu parte espiritual, tu parte energético. ¿Cómo? Checa. Nos simboliza Tepeyolotli, conectado a nuestra parte espiritual con Tepeyolotli, Tepet, montaña, Yolotl, Otli, el camino hacia el corazón. O sea, todo lo que tú haces, lo haces de todo corazón, por eso tu palabra empodera.
Y si gustan, practíquenlo. Cuando hagan algo, cuando le digan algo a alguien, primero intenciónenlo desde acá. Lo voy a decir sintiendo desde adentro hacia afuera con el corazón. Y eso la palabra da poder cuando viene desde el corazón, empoderado desde el corazón. Ahora bien, eres muy observador, aquí nos dice, tienes el poder de la observación, porque saber observar es también saber observar, permíteme. Sí, doña Libertad. Profe, apenas nos desocupamos, ya podemos llevarle su pedido. Mañana paso, no hay problema. Mañana bueno. paso en la tardecita, después de que regresen a la escuela, paso por mis materiales. Sí, Está bien, profe. Ya de por la acuerdo. mañana ya están listos. Perfecto, paso por allá Sí, entonces. Sí, hasta profe, está luego. bien. Hasta Y mañana. luego. Sí. Bien, entonces, cuando hacemos esto, tú estás dando un sustento. Tú como hombre tienes ese gran poder del sustento. Si hasta ahorita no te lo has creído, te lo tienes que creer. Que ese sustento te va a ayudar a que puedas trabajar en armonía con ella, ¿no? Y el sustento no nada más, a ver, ya mira, voy a trabajar, aquí está el dinero, esto es para la comida. No, no. Debes de entender que tú como hombre, al traer ese sustento, también el sustento de las emociones, también es el sustento de la palabra, también es el sustento de decirle, mira, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Por eso vas a ser muy observador de las necesidades de la casa, ¿sí? Vas a ser el sustento de tus hijos, darle la palabra, ¿no? Entonces, una de las cualidades que tienes eso, y pues, una de tus cualidades es ser muy desprendido, a lo mejor ya te diste cuenta, ¿no? Ves a alguien que necesita algo, pues aquí está, mira, este es para ti. Si lo necesitas, ahí está. Y al ser muy observador, pues tú observas las necesidades. Inclusive, presientes, visualizas cuáles son sus necesidades. ¿Cómo? A través del rostro, tristeza, desesperación. ¿Y eso qué? Pues con Sholot. Por eso está señalando Sholot, porque son esos cambios, esa transformación. Hasta nosotros, cuando vamos caminando agachados, damos señales cómo nos sentimos. Caminamos erguidos, damos una señal cuando caminamos con seguridad, porque eso también lo observan otras personas. Nuestros estados de ánimo, nuestro cuerpo muestra esos estados de ánimo. Por eso no lo muestra aquí mi clasiva, te está sonriendo, ¿no? Y por eso dice aquí, todo eso que conlleva a trabajar energéticamente, emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Tú representas el día, ella representa la noche. También debes de entender que va a haber momentos que ella va a liderear, va a tomar el bastón de líder, pero también tú como mujer debes de entender que él como hombre va a tomar su bastón también como líder, pero no con eso quiere decir él vale más o yo valgo más, no. Entender que va a haber momentos, pues que también hay que bajar la guardia, está bien, tienes razón, creo que sí tienes razón, ¿no? Porque es lo que a veces ha sucedido en estas parejas, pues el otro grita y el otro grita más alto, el otro grita más fuerte, el otro te da un golpe, pues lejos de resolver esta situación, pues la agravamos, ¿no? Y es que no, y en esa parte no es que uno sea cobarde, no, simplemente pues no tiene caso, no tiene caso pues alimentar ese odio, porque al final de cuentas somos un equipo. Al ratito le dices hasta de lo que se va a morir, pero pues tienen que estar juntos,
por estos pequeñines, luego decimos, ¿no? Pero, entonces, ese es tu trabajo, ¿sí? Hombre y mujer, tú proteges. Hay alguien más que protege tú, tu feminidad, tu fertilidad, ¿sí? Ustedes son una semilla sagrada que pueden generar esta familia. Si ustedes lo quieren hacer, ¿por qué están de color rojo? Porque es todo un trabajo, es todo un proceso. No nada más, sí, quiero tener unos 20 hijos, sí, pero tienes que cuidarlos, tienes que enseñarles con este trabajo que tenemos, ¿no? Bueno, y tú como mujer tienes que también aprender esta parte, ¿no? Tu ciclicidad, cuidar esa ciclicidad. Tú como hombre debes de entender a la mujer, que hay momentos que en una etapa, pues que está tan irritable, por eso hay que comunicarse, ¿no? Y hay algo muy importante, veamos aquí, miren, cómo estas onditas, estas ondas se van expandiendo. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Y qué representa el corazón? ¿Cómo expande ese corazón, esa alegría? ¿Sí? Es tan interesante. En su oído de Yeyecas, vean al igual, hasta tiene un ganchito. Este sí es de Yeyecas, ¿no? De empoderar, de saber escuchar, pero también de saber entrar. Con, este también simboliza, porque es como un ganchito, es como un anzuelo. Nos indica que tú como hombre, como Yeyecas, que tu palabra enganche, pero que tu palabra sea limpia. Tú tienes el poder de convencimiento. Luego decimos, ya enganché con mi palabra a esta persona, ¿no? Es esa parte. Es muy importante la comunicación, como decimos, en la pareja, ¿no? A veces damos por sentado que la otra persona sabe de nuestras necesidades y ¿por qué no decirle, mira, yo también necesito esto, ¿no? A veces creemos que telepáticamente ya sabe que necesitamos. Y a partir de esos malos entendidos, se empiezan a generar todas esas rupturas, ¿verdad? Esas rupturas de familia, de relaciones, y que después, pues andamos batallando, ¿no? Andamos batallando, no, es que no me entiende. Pues sí, es que tú también no te das a entender. No, pues yo creo que no es mi pareja ideal. Se tiene que trabajar los dos, sí. Porque muchos de nosotros decimos, yo me caso para ser feliz. Si ni tú eres feliz contigo mismo, ¿cómo quieres que otro te haga feliz? Es dar, recibir, pero también hay que ofrecer. No es que, el que me haga feliz. Yo busco a mi príncipe azul, dicen las mujeres, para que me haga feliz. No existe eso. Solo en los cuentos de Disney, ahí sí existe, pero aquí no. Este es la vida real, ¿no? Le dicen, no, es que ya no me gusta, es que no lo sacaste en una rifa. Se supone que lo conociste. Tienes que armonizarte, ¿no? En esta parte. Toda esta imagen, toda esta simbología, todos los que llegan a sumar el número 8. Ojo, no tiene que ser 4 y 4, puede ser que sea 7 y 1, suman 8. Puede ser que sea 5 y 3, suman 8. Puede ser que sea, ¿qué sería? 6 y 2 suman 8. ¿Me entienden? Hagan de cuenta que bien llega una pareja que es 7 Malinali y el hombre es 7 Malinali. Setecpal. Unen 8. Y ahí está. Ahí está. ¿No? Todo esto vamos a practicarlo. A lo mejor llega alguien que es
decimos, ¿no? Que es, puede ser que sea 5 Ocelot, Macuili Ocelot y Yeyi Cuautli, por ejemplo, suman 8. Claro que ahí está. Se les explica esta imagen, se les pone como Pantli. Dicen, sí, es que eso es lo que somos. Pero nos gustaría trabajar de esta forma. Ah, pues ya buscamos la imagen que se acople a sus, ahora sí como decimos, a sus necesidades. Esta pareja tiene mucha correlación con esto. Tiene la posibilidad de vivir estas 3 cenas, ir caminando sobre las 3 cenas. Ahorita estamos en esta 3 cenas, hermanitos, miren, en esta. Estamos avanzando, ¿verdad? Hacia Ácar. De ahí vamos avanzando de Ácar hacia Tecpat. De ahí vamos avanzando de Tecpat hacia Coatl. De Coatl hacia Cuespali. De Cuespali hacia Osomatli. O sea, ir caminando de esta manera, ¿no? Y ellos tienen la posibilidad. Tiene Yeyecatl y Amiquistli, que es Mictlancihuatl. La energía de Yeyecatl y de Mictlancihuatl. Son muy conscientes de lo tan efímero que es la vida, ¿no? Y bueno, explicarles esto, ¿por qué no vivir en las 3 cenas? Tal vez desconozcan todo esto y les podamos dar un bagaje de todo ese trabajo. Más adelante, a lo mejor como un segundo nivel, pudiéramos tomar el curso de las 3 cenas. ¿Cómo es que vamos a ir caminando sobre las 3 cenas? Sobre cómo vamos a ir haciendo nuestras ceremonias, el Teoiluitl en cada uno de los días, ¿verdad? Bueno, hermanitos, les traía este otro que también está hermosísimo, ¿no? Y todas las imágenes son muy hermosas, ¿no? Chequen ustedes. Cuautli y Ocelo. Cuautli como energía femenina y Ocelot como energía masculina. ¿Y qué numeral suma? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean cómo este porta 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tecpat. En su cabecita tiene lesnas de maguey. Y el ocelotito tiene una lesna de huesito. Lo vegetal y lo animal en armonía. La medicinita. Y como esta serpiente, miren, este es un molcashit. Esta serpiente está en una posición tan en equilibrio. La mujer con su mano izquierda está dando una flor. El hombre, el hombre está señalando que está vestido de ocelo. Tiene la vestimenta de ocelotito. ¿Eh? Está señalando esta ofrenda que él da. Pero está pintado acá su rostro. Recuerden, la pintura facial de color rojo es la activación de la percepción. Recuerden que los celos es muy analítico. En cambio, el águila es hacer mucho las cosas mucho más rápido. ¿Sí? Y nuevamente, vean, su faldita aquí está muy presente también, vean. Este con esta. ¿Sí? Bueno, los escucho, no sé si tienen algo que aportar con esta imagen. No me gustaría súper expandirme porque debemos de irle dando lo que merece cada una de estas imágenes
sagradas. Para mí son sagradas. Para mí son unas bibliotecas llenas de sabiduría. ¿Sí? Hermanitos, ¿alguien quisiera compartir la palabra? Los escuchamos. Sebastián, Sí, hermanito, Matlacle, oye, lo escuchamos. pues no sé si le voy a adelantar mucho las cosas, ¿verdad? Pero con esa imagen se me hace muy poderosa, ya que hablando nahuálicamente están muy empoderados porque si se los dos, cada uno son nahui at, nahuales, entonces por toda la investidura que tienen, ¿verdad? O sea, tienen todas pues ahora sí todos los poderes, ¿no? Tanto como la parte de Yecat masculina y la femenina, ¿no? Todas las medicinas, el conocimiento, am, pues eso, ¿no? Que cuando se llegue a realizar una ceremonia de ambas personas así va a ser muy, muy poderosa, ¿no? Porque incluso, pues, parten de las cuatro aguas, ¿verdad? Cuatro partes del conocimiento nahuálico, y luego al unirse se hace un solo con el número 8 nahuálico también. Mucha transformación, ¿verdad? Ah, pues de todo, no hay, no, están completamente empoderados, se podría decir. No sé si esté bien, pero es lo que lo sentí así, ¿no? Como muy, muy poderosa, ¿no? Esa imagen. Y para que Así es. desarrollar como pareja, híjole, va a ser muy, muy extraordinario. Lazo Kamati de Mastia. Sí, mi hermanito, es muy hermosa. Si las dos personas, masculina y femenina, toman conciencia del trabajo que pueden hacer cosas muy fabulosas. Imagínense, nuestros abuelitos pensaron en todo, desde la pareja, desde explicarles cómo esta gestación se va realizando, ¿no? O sea, en esta imagen nos está hablando de una fertilidad, nos está hablando de sexualidad. Y claro, los frailes franciscanos o todos aquellos que llegaron dicen, oye, pues están hablando de sexualidad, estos bárbaros, pero ¿por qué no? Pues nuestro cuerpo es algo natural. Nos habla de gestación, ¿no? Muy bien. La Socama de Negnitsin sí tiene toda la razón en esta parte del Nahui. Recuerden que Wali habla de 4. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Sí, gracias, Temastiani. Yo nomás unas preguntas, de acuerdo a esta imagen mántica. Me llama la atención los dos niños que dice usted que debemos de empoderar. Me perdí esa partecita. Me gustaría saber si me puede, volver a repetir cuáles son los que tenemos que empoderar. Esa es una. La otra, en relación al taburete de Ocelo, tiene una cuenta de 6 si tiene algo que expresar, porque nomás lo vimos así como en donde estaba él, reclinado con un solo pie. Y pues yo creo que como que está reverenciando lo intangible, ¿no? A través del acecho. Pero esa es mi percepción. Tal vez hay otra más. Y por la cuestión de los niños, vuelvo nuevamente a los niños que están en color rojo y la mirada, me llama mucho la atención la mirada hacia el cielo, hacia la parte de arriba. Su tocado en la parte del pelo y pareciera que una de las manos le cambia de color o traen algo abrazando. Eso sería mis preguntas, más bien. Bueno, decíamos nosotros que los niños están de color rojo precisamente porque representan el aprendizaje de Pilcintecutli, del señor niño.
de que a pesar de que somos adultos, podamos aprender de esa forma, ¿no? Como un niño. Ahora, todo esto, las manos que están mostrando hacia afuera, es la transformación. Todos podemos realizar esa transformación porque está mirando el cielo, justamente Xolotl. El Xolotl es una estrella que se le puede pedir para esa transformación. También debemos de ir uniendo toda esta información que ya vimos. Cuando vimos los ejercicios con Xolotl, Xolotl nos ayuda en esa transformación. ¿Ya dónde está Xolotl? Está en el universo, ¿no? En el cielo. Ahora, del taburete, hablábamos de la numerología. Está en el número 6. Y el número 6 representa a Miquistli, la muerte. Dejar morir aquello que no nos permite trabajar en conciencia a través de esa percepción, ¿no? Entonces, todo esto, en algún momento yo les decía, ¿es todo? No. Ustedes van a ir encontrando más. ¿Y cómo vamos a encontrar esto más? Hasta ahorita llevamos 3 técnicas de cómo entrar, de cómo observar, de cómo conectarnos con los Amosh. Yo les puedo dar toda esa explicación. Permíteme, se está descargando mi laptop. Les puedo dar, les decía yo, toda esa explicación de los Amoshti, pero es justamente mi percepción, ¿verdad? Es mi percepción que yo puedo encontrar. Ay, caramba, me metí el cable. ¿Está? Pero también hay la necesidad de que practiquemos esas técnicas que nos ayuden a compenetrar estos amoshti, ¿sí? Entonces, uno de los trabajos... Ay. Espérenme tantitito. Listo. Estos trabajos nos conllevan justamente a ese estudio, ¿verdad? Por eso a la par vamos a llevar ahorita 4 cursos. Náhuatl básico, lectura de Tonaltin, amarre de tilma y tonalpoali. Son 4 cursos, hermanitos. ¿Sí? Entonces, hagamos el esfuerzo de practicar estos ejercicios, ¿sí? Lo que yo les comparto es de mi percepción, de mi intuición que yo he hecho, pero también es válido que cada uno de nosotros vayamos incursionando. No con esto quiere decir, no me pregunten nada. No se trata de eso, hermanitos, ¿sí? Claro, si preguntan y está en mis posibilidades, yo les voy a responder, ¿sí? Pero para que aprendamos más, necesitamos observar más también. ¿Sí, hermanito Martínez? Entonces, todo eso debemos de irlo trabajando, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué va? Sí, mi hermanito. Hermanita Itzpapalot, ¿la escuchamos? Bienvenida. Gracias, Temaztiani. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería, la pareja parece que vibra bastante armónica. Si habría algún área de desafío que se les podía presentar para también empezar a aprender dónde podemos observar los desafíos que van a enfrentar en su unión. Esa es mi pregunta, Temaztiani. Sí, hermanita. Desafíos sería de que tienen este numeral, pero tal vez no se han dado cuenta de que ella sí practica la medicina inconscientemente, o también
la otra parte, ¿no? Que esta persona, que el hombre, habla mucho, bla, 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 y también debe de equilibrar esa palabra, ¿no? O da mucho sustento, o sea, lo que le quiero decir es que los excesos, podemos decirle, los excesos también pueden conllevar a una ruptura, porque créame, o sea, tendrá muy buena palabra, no, puede ser muy observador, pero pues también todo con exceso puede hacer que la otra persona se desespere, ¿no? Es uno. El otro, lo otro, puede ser que sea un reto, pues que diga la mujer, pues yo no quiero tener hijos. Aunque aquí diga la Moshli que tú me estás mostrando, pues no, que soy muy fértil para esto, para el otro, pero yo no lo quiero tener. ¿Sería un desafío? Sí. ¿Cuál sería? La negatividad. Porque, porque bueno, una unión, formar una familia, también es importante los hijos. Claro, que va a haber también situaciones, pues que no sea, pues que no pueda tener hijos, pues la mujer o el hombre. Pero a pesar de ello, pues están destinados a vivir en armonía. Todos, hermanita, todas las imágenes están destinados a vivir en armonía, pero también a vivir en desarmonía. Si no hay un equilibrio en las dos, de los dos lados, en las dos partes, en el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Y todos los excesos nos conllevan a esa negatividad, ¿no? Bien, hermanita. Hermanita Luz, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, gracias, Tentación. Pues compartiendo también un poco la inquietud de la hermanita Regina que le expresó ahí en el chat y también tengo la misma duda. El numeral del día, si puede tomarse el numeral de la noche en lugar del día, porque ¿qué pasa con los matlacli? Que ya es matlacli, matlacli guanse, matlacli guanomen, matlacli, perdón, guan, ¿qué pasa para armonizar estos números? Ella preguntaba, yo también tengo la misma inquietud, ¿puede tomarse en lugar del numeral del día el de la noche, de la pareja? Ujú. Gracias. Sí, de preferencia sería que se tomara, pues, del día, hermanita, de preferencia, ¿no? Ahora, como usted dice, ¿y qué tal si rebasa? ¿No? Porque puede llegar a suceder eso. Ajá, En si esta rebasa. parte, en este trabajo, si rebasa todo lo que es. Ahora, ¿qué pasó? Permíteme. Si rebasa todo eso, ¿podemos tomarlo desde el día o el de la noche? Pues puede ser. ¿Por qué? Porque pues es un aguado. Es parte de. Recuerden que los numerales solamente los encontramos ¿a dónde? En el año y en el día. Ujú, Nada más. sí. No, no encontramos, por ejemplo, sí encontramos, por ejemplo, ¿qué sería? Centeotl. Está en el número 4. Mictlantecutli está en el número 5, ¿no? O en este caso, retomamos lo que sería Tlaloc, está en el número 9. Tepeyolotli está en el número 8, ¿sí? Entonces, por lo general se toma en el día. Por ejemplo, yo soy Seocelot, es en el día en que yo nací. Seocelot, ese es mi numeral, ¿no? Para resolver este asunto, podemos irnos, me imagino que ahorita ya tienen impresos sus hojitas. Revisemos todos estos puntitos, las cuentas que tenemos aquí, y podemos llegar a un análisis, a una conclusión
de este trabajo, de este, ¿verdad? De este trabajo que hacemos. ¿No? Que no siempre va a suceder lo mismo. Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero por lo general es del día. Se retoma del numeral del Señor del día. Ujú. ¿Sí, hermanita? Sí, gracias, Temastiani. Sí me queda un poco la duda que si el hombre era, por ejemplo, Matlactli y la mujer era Matlactli Guanome, ¿no? O Ome, que podían rebasar el numeral, pero en ese caso entonces tomaríamos o el del año o podríamos tomar el del Señor de la Noche, ¿verdad? A ver, permíteme. Voy a abrirme. Les decía yo, si tuvieran sus hojitas ahorita impresos, sáquenlos y ahorita los checamos. Pero a ver, vamos a buscar aquí. Sebastiani, Sí, hermanita, la escuchamos. creo que sí hay una imagen donde sí llegan a 26 y como se cuentan de 13 en 13, o sea, ya no hay 14 ocelos, 15 ocelos, sino que ya son de 13 en 13. Entonces sí hay una imagen que llega hasta el número 26. Entonces sí podría existir esta combinación. No creo que lleguen a 28 o 29 o 30. Bueno, esa es mi No. percepción. Sí, hermanita, en efecto. En efecto, mire, por eso yo les decía que es necesario que nosotros imprimamos nuestras hojitas. Mire, por ejemplo, esta parejita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Que ella es, por ejemplo, lo mejor 12 Cuespali o 12 Xochitl, ¿no? Y aquí tenemos la otra energía. Este es perdón, es el hombre, la mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que sería que Ajá, sumarían 24, 24, ajá. ¿sí? Entonces, pues ahí está, ahí estaría la respuesta. No sería necesario tomar el del Señor de la Noche porque los señores de la noche no tienen numeral, ¿no? A menos, como dice la hermanita, que sea, porque llegaría a 26, 13 y 13, nada más. Ya no habría más, ¿sí? Porque los números de cada tonal llegan solamente hasta el 13. De 13 otra vez empieza 1 y así sucesivamente. ¿Sí, hermanitos? Sí, hermano, Temastiani, gracias. Por favor, impriman sus hojitas. ¿Sí? Eso nos puede ir ayudando a que vayamos aclarando todas estas dudas, ¿verdad? No es que no quiera explicarles, no pasa nada, vamos a hacerlo, pero también vámonos disciplinándonos. Por ejemplo, miren, que vemos aquí. Miren, son muchísimos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puros rojos. El número 7. Tenemos los grises, miren, 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor suman el número 5. O puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí me entienden? O sea, sumando los colores. Es amarillos. A los puros amarillos, los puros rojos, sumándolos todos juntos. Y también nos indican esta parejita. Vean, los dos son quetzales. Y vean de dónde se alimentan todos o cómo forjan esta relación. Y ponen toda una armonía hermosa, luna y sol. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, vayamos observando poco a poquito los colores, la intención de cada uno de estos trabajos, cómo lo vamos realizando.
¿Verdad, hermanitos? Es muy hermoso todo esto. Dicen, pero ya les explicamos, aquí nos muestra así, todas las imágenes nos indican, nos dicen cómo armonizar, cómo encontrar ese equilibrio. Para eso sirve esto, para que la pareja, los que se van a unir en esta ceremonia, entiendan que el trabajo es de los dos. Es por ello las pláticas que hacemos. Es por ello que vamos y platicamos, ejemplificamos cómo pueden suceder, porque no les vamos a pintar todo de color de rosa, no. Si ustedes se unen, va a suceder la magia. La magia lo van a crear ustedes en esa relación. ¿Sí, hermanitas? Espero haberle resuelto su duda, hermanitas. Sí, Temastiani, muchas gracias. La socamate no ignitzi. Y canoche no yolo. Bueno, hermanitos, nos vemos el día martes para trabajar con Cuespali. Con Cuespali. Entonces, mañana le toca al hermanito José Gerardo a trabajar con náhuatl básico. Parece que están viendo los sustantivos. Vieron los sustantivos, creo, concretos, creo que vienen los sustantivos abstractos, que son palabras, son verbos convirtiéndolos al sustantivo para trabajar la palabra Florida. Chipahualisli, limpieza. Nequilisli, amor. Timuitasque, Noikniwan, Matimosehuica. Nos vemos, hermanitos. Descansemos. Buenas ¿Qué noches.